I'm Maureen Loza from University of Houston Downtown, and I'll be addressing Section 1 of our component of this assignment, questions and answers. Reflexione sus experiencias personales bilingües. ¿Han sido de beneficio para usted? Explique cómo y por qué esas experiencias le han conducido para querer ser un o una maestro o maestra bilingüe. ¿Cómo y por qué? Yo he experimentado educación bilingüe, ya que yo estuve en educación bilingüe cuando estaba en la primaria. La educación bilingüe que tuve durante la primaria me ha beneficiado a mí durante toda mi vida. Me ha ayudado a convertirme en bilingüe. Hoy en día me puedo comunicar bien con mis familiares y amigos que hablan español y con los que solo hablan inglés. Además de poderme comunicar verbalmente, yo también me puedo leer y escribir en los dos idiomas, español y en inglés. Esas experiencias me han conducido a querer ser una maestra bilingüe, porque yo sé lo difícil que puede llegar a ser para un niño o niña aprender inglés cuando solo escuchan un idioma en casa. En el pasado, mis maestras y maestros de educación bilingüe me han ayudado con mucha paciencia. Es por eso que yo deseo ser una maestra bilingüe para poder ayudar a mis estudiantes a que fortalezcan su lengua natal, al igual que implementen su vocabulario en inglés, así como mis maestras y maestros lo hicieron conmigo. Además, yo deseo ser una maestra bilingüe para poder ayudar a mis futuros estudiantes a convertirse en bilingües y así no pierdan su primer lenguaje y puedan seguir comunicándose con sus familias y amigos. Imagínense que usted va a hacer una presentación para sus colegas sobre la importancia del desarrollo del vocabulario académico en un ambiente escolar sociocultural y de continuo progreso cognitivo y lingüístico en la primera lengua, para fomentar el pensamiento crítico de los alumnos bilingües. Después de la presentación, sus colegas le harán las siguientes preguntas sobre la información. ¿Qué debo hacer para desarrollar en los estudiantes el vocabulario académico, apoyados por un ambiente escolar, sociocultural y de continuo progreso cognitivo y lingüístico en la primera lengua, para fomentar el pensamiento crítico de los alumnos bilingües? Hay varias cosas que se pueden hacer para desarrollar en los estudiantes el vocabulario académico siendo apoyados por un ambiente escolar, sociocultural y de continuo progreso cognitivo y lingüístico en la primera lengua, y así también aumentar el pensamiento crítico de los estudiantes. Como maestros, una de las cosas que se deben de hacer es observar a los estudiantes individualmente y saber cómo los estudiantes adquieren información y para poder ayudarlos a todos los estudiantes a que desarrollen el vocabulario académico y aumenten el pensamiento crítico de cada uno. Otra cosa que se debe de hacer es proveer libros a los estudiantes para que ellos lean durante lectura silenciosa en clase o para que se los lleven a casa y los lean. Por medio de la lectura, los estudiantes estarían desarrollando su vocabulario académico. Además, otra cosa que se puede hacer es realizar discusiones en grupo después de haber leído un libro o terminar una lección. Como maestros, durante la discusión debemos preguntar preguntas que hagan que los estudiantes piensen crítico. Así, al contestar, los estudiantes tendrían la oportunidad de expresar sus opiniones con ayuda de hechos. I am Maureen Loza of the University of Houston Downtown, and I'll be addressing Section 2 of the oral component of this assignment, support a situation or an opinion. Usted es parte de un comité que identificaría el programa educativo más apropiado para los estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma en el distrito escolar. El distrito escolar está requiriendo una evaluación entre escuelas bilingües y escuelas que están organizadas para la adquisición de una segunda lengua. Se le pide que prepare una presentación oral para expresar su opinión basada en las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre escuelas que son bilingües y las escuelas que están organizadas para la adquisición de una segunda lengua? ¿Cuáles son las diferencias entre los estudiantes, personal, instrucción, servicios y filosofía? ¿Hay diferencias políticas? En mi opinión, una gran diferencia que existe entre las escuelas que son bilingües y las escuelas que están organizadas para la adquisición de una segunda lengua es el objetivo o meta de cada tipo de escuela. La meta de las escuelas que son bilingües es que el estudiante agregue el segundo idioma sin olvidar su lengua natal, así lograr convertir a los estudiantes en bilingües y que se puedan comunicar verbalmente y por escrito con perfección en inglés y en español. En el caso de las escuelas que están organizadas para la adquisición de la segunda lengua, su meta es que el estudiante obtenga fluidez y comprensión en el segundo lenguaje, en este caso en inglés, lo más pronto posible sin esforzar su primer lenguaje. En estos dos tipos de escuelas se puede observar diferencias entre estudiantes, ya que en escuelas bilingües se puede observar estudiantes que no hablan inglés, al igual que estudiantes que hablan inglés y quieren aprender un segundo idioma. En escuelas que están organizadas para la adquisición de una segunda lengua se puede observar más estudiantes que su primer lenguaje es el inglés. Otra diferencia que se puede observar en estos dos tipos de escuelas es el personal. El personal que se puede observar en las escuelas que son bilingües son profesionales que su primer lenguaje es otro idioma que no es el inglés, en este caso español, y están preparados para enseñar los dos idiomas. En el caso de las escuelas que están organizadas para adquirir un segundo lenguaje, se puede observar personal que su primer lenguaje es en inglés y también personal que su primer lenguaje no es en inglés.
Otra diferencia que se puede observar entre estos dos tipos de escuela es la forma de instrucción. En las escuelas que son bilingües, los maestros utilizan el primer lenguaje del estudiante para ayudar a los estudiantes a que aprendan el segundo idioma, pero siempre reforzando el primer lenguaje del estudiante. En las escuelas que están organizadas para adquirir una segunda lengua, los maestros utilizan muy poco o nada el primer lenguaje del estudiante, y si lo usan, como pasa el tiempo, el uso del primer lenguaje disminuye hasta desaparecer. En mi opinión, yo creo que sí existen diferencias políticas entre estos dos tipos de escuelas, ya que en las escuelas bilingües se enseña para crear niños bilingües, y en las escuelas que están organizadas para la adquisición del segundo lenguaje se crea a un estudiante que hable inglés como todos en el país, sin darle importancia al primer lenguaje de los estudiantes.